9.2 porque nos quedamos en la presentación y vamos a abordar el ejercicio, ajá. Ok, entonces yo creo que pueden comenzar o a ver, vamos a... No, sí, ya pueden comenzar mejor. Adelante. Ok, maestra, gracias. Bueno, vamos a dar inicio con los ejercicios. En esta parte vamos a iniciar con el diseño factorial de 3 a la 2. Bien, tenemos el planteamiento del problema que nos dice: la pasteurización es un proceso térmico aplicado a alimentos líquidos o a una combinación de temperatura y tiempo determinados para reducir los agentes patógenos que puedan contener, para posteriormente bajar su temperatura con rapidez. En el proceso de fabricación de salsa San Luis, con la idea de reducir los agentes patógenos que pueden contener la salsa, se realizó un experimento para estudiar la rapidez de enfriamiento en condiciones de temperatura sobre grados centígrados y velocidad, que es metros sobre segundos. La variable de respuesta es el tiempo de enfriamiento en minutos, y los datos de cada una de las 9 combinaciones del diseño factorial a la 3, de 3 a la 2, perdón, son con 2 réplicas y se muestran a continuación. Iniciamos con la tabla, que esta tabla nos la da el ejercicio, donde nuestros dos factores van a ser que vamos a utilizar para el experimento, va a ser la temperatura y la velocidad, donde estos datos nos da el ejercicio. Los elementos de estudio para iniciar el ejercicio debemos de obtener los datos iniciales para poder desarrollar el ejercicio. Los números de factores son 2, debido al A y B, que es la temperatura y la velocidad, que son las réplicas. El número de niveles va a ser 3, que es la velocidad, 1.5, 2, 2.5, y la temperatura, que es 72 grados, 89 grados y 95 grados. Los efectos principales son es A y B, y su interacción, que va a ser A y B. Se va a representar la fuente de variación como el factor A y factor B. Vamos a iniciar llenando la tabla de datos, donde N va a ser el número de réplicas, que en este caso van a ser 2, que es la temperatura y la velocidad. Perdón, que va a ser los datos que vamos a tener aquí, que sería 9 y 8. Ajá, para 1.5 va a ser 9 y 8 y 72 grados. Entonces van a ser 2. Cada réplica va a tener 2. Entonces sería N va a ser igual a 2. A va a ser el número de niveles de cada factor, que tiene 3, que son los 82 grados, 89 grados, 95 grados. A va a ser igual a 3. B va a ser igual a los niveles, que es 1.5, 2 y 2.5, igual va a ser 3. Ahora, N mayúscula va a ser todos los... Es que la tabla no se ve bien. Todos los datos que vamos a estudiar, o N por 3 a la 2, el resultado va a dar lo mismo. En este caso lo vamos a sacar con la fórmula que nos dice que es N por 3 a la 2, y va a ser 18 nuestro resultado. Bien, ahora vamos a calcular los totales por cada renglón y la suma global. En este caso vamos a hacer las sumatorias de la tabla, del contenido de la tabla. Lo vamos a sacar en este caso con la fórmula de suma. De esta forma. Y para ahorrarnos tiempo vamos a barrer esto abajo, y eso van a ser nuestros resultados. De igual forma para A, vamos a sacar las sumatorias.
forma, vamos a sacar la sumatoria. Lugar 64, igual para ahorrar tiempo, vamos a barrer. Y estos van a ser nuestros resultados. Ahora vamos a sacar el total global. El total global va a ser la suma de nuestras sumatorias que previamente acabamos de sacar. En este caso, lo podemos sacar con estos totales. Nos va a dar este resultado. O de igual forma, lo podemos sacar con estos otros, de lo cual de los dos lados va a salir el mismo resultado. Igual si lo quieren comprobar o de la forma que lo quieran hacer, por el total de B o el total de A, va a salir lo mismo. Vamos bien hasta ahí, compañeros, los que nos están escuchando. Sí, muy bien. Sí, compañeros. Ok, gracias. Ahora vamos a hacer la suma de las interacciones que hay en nuestra tabla inicial. De igual forma lo vamos a sacar con la sumatoria, con la función suma. Vamos a sumar las interacciones que hay de nuestras réplicas, las interacciones que hay de nuestras réplicas. De otra forma. Esta igual pueden barrer. Hacia la derecha y después abajo para que sea más fácil y más rápido. Y vamos a obtener estos resultados. Hay que corroborar que hayan hecho bien las sumas. En este caso hubo un error y hay que corregirlo para que se sumen las interacciones correctas. Y tienen que dar estos resultados. A todos nos da igual. Ok, vamos a seguir. Vamos ahora a sacar la suma de cuadrados para posteriormente realizar el ANOVA. Vamos a sacar la suma de cuadrados de la siguiente manera. Vamos a ocupar nuestra tabla inicial, que en este caso la calculamos hace ratito, donde A es 2, B es 3, N es 3. N es 2, y ya es 3, 1. Porque A es por los niveles que tiene, B igual por los niveles y N es por nuestras réplicas. La N mayúscula igual ya la habíamos calculado y en este caso el alfa no nos daba, entonces lo determinamos que es 0.05. Ok, vamos a calcular los valores de Y por renglón. De esta forma. Y la fórmula nos dice que es 3 por N. Por N nos daría 6. Y esto lo vamos a dividir esto en 2. Y este sería nuestro resultado. Ahora lo vamos a hacer para Y2, J, igual con suma de cuadrados. Ahora para los totales B,
igual, la misma dinámica. 3 por n. De igual forma los vamos a dividir. Ahora sacaremos igual la suma de cuadrados de las interacciones que tenemos en la tabla de acá de este lado de la parte superior derecha. Esto ya es las interacciones, la suma de cuadrados de las interacciones totales. N va a ser nuestro 2. De igual forma lo vamos a dividir. Vamos a sacar la sumatoria total de todos los tratamientos, sumatoria de cuadrados total de todos los tratamientos. De todos los tratamientos de nuestro experimento. Y eso va a ser nuestro resultado. Todos estos datos los estamos calculando para posteriormente sacar lo de la suma de cuadrados de A, de B, de A por B, el error y la suma de cuadrados total. Ahora vamos a calcular FC, que va a ser igual al total, el total de totales, vemos aquí. Cuadrado sobre la N mayúscula. Vamos a realizar la operación. Número de cuadrados entre mayúsculas. Este va a ser nuestro resultado. Una vez que ya tenemos todos estos resultados, ahora sí nos vamos a calcular la nova sin desglosar para obtener nuestras sumas de cuadrados. El FC se calculó porque se usará para los demás cálculos que vamos a estar haciendo a continuación. Son estos de aquí. Igual nos podemos guiar con nuestro formulario. Aquí para calcular suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B, suma de cuadrados A por B, suma de cuadrados total y suma de cuadrados del error. Estos datos ya se calcularon acá arriba, para aquí ya solo hacer las operaciones y obtener los resultados. Entonces, vamos a calcular la suma de cuadrados de A. Va a ser esto, va a ser igual a y cuadrada menos esto sí que calculamos hace ratito, y esto va a ser nuestra suma de cuadrados de A. Ahora vamos a sacar la suma de cuadrados de B, que va a ser entre igual nuestra que acabamos de calcular con el total. Ahora nuestra suma de cuadrados de A por B aquí es nuestro un pequeño error, va a ser menos igual en la suma de cuadrados de A por B, ahí sí va a ser entre.
Que sería este menos el FC, igual como se calculó A y B. Menos nuestra suma de cuadrados de A y menos nuestra suma de cuadrados de B. Lo estamos haciendo conforme a esta fórmula. Es nuestro y al cuadrado, IJ, menos la FC que calculamos hace ratito, menos nuestra suma de cuadrados de A, menos nuestra suma de cuadrados de B. Y ya capturaron la misma fórmula. Ok, seguimos entonces. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del error. En esta parte vamos a hacer puras restas. Se va a restar el total que aún no calculamos, menos A, menos suma de cuadrados de A, perdón, menos no. Perdón, es suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de A por B menos suma de cuadrados de A y menos suma de cuadrados de B. Lo estamos haciendo conforme a esta fórmula. Esta fórmula, suma de cuadrados del error, que estamos haciendo, que es la suma de cuadrados total, que aún no calculamos, menos suma de cuadrados de A por B, menos suma de cuadrados de A, menos suma de cuadrados de B. Ahora vamos a calcular nuestro total para que nos salga el resultado correcto del error. Lo vamos a hacer con nuestro y cuadrado total, menos nuestra FC. Y de esta forma tenemos ya nuestra suma de cuadrados. Ahora vamos a calcular nuestra, conforme a la fórmula que tenemos aquí de nuestra nova para el diseño de 3 a la 2, vamos a calcular nuestros grados de libertad, donde vamos a tenemos aquí, va a ser A menos 1, va a ser B menos 1, y para AB va a ser la multiplicación del grado de libertad de A por los grados de libertad de B. Para el error va a ser igual conforme a nuestra fórmula, que dice que es 3 al cuadrado por n menos 1. Va a ser 3 al cuadrado por n menos 1. Va a ser 9, los grados de libertad para el error. Y para el grado de libertad total va a
hacer nuestra n mayúscula menos 1. Bueno, todo esto lo hicimos conforme a la tabla, a la forma de la tabla de la norma. Vamos a sacar los cuadrados medios. Esto realmente es los mismos procedimientos que hemos visto con los compañeros. Es nuestra suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y jalamos. Ahora vamos a calcular F0, que va a ser nuestra suma de cuadrados entre el cuadrado medio del error, y lo vamos a fijar. Siempre va a ser entre el cuadrado medio del error. Y de igual forma jalamos. Y ahora vamos a calcular el valor P. Esto se puede calcular con con la función de Excel, o de igual forma con la tabla. Bueno, en este caso, para ahorrarnos más tiempo, vamos a hacerlo primero con la función de Excel, que va a ser distribución F va a ser F0, los grados de libertad, los grados de libertad del error. Vamos a fijar y vamos a jalar. Y se va a calcular con la tabla. Con la tabla de valores de distribución de F. Bueno, para sacar la función crítica, bueno, es para determinar si una hipótesis se rechaza o se acepta, se pueden utilizar varias formas. Una de ellas es hacerlo con el valor P, donde se utilizan las distribuciones que ya vienen en Excel, o también se hace con la búsqueda de nuestros valores en la tabla de la distribución de Fisher. En este caso, vamos a hacerlo de acuerdo a el valor de A, que van a ser, nuestro valor de A es 3, los grados de libertad de nuestro renglón y los grados de libertad de nuestro renglón del error. Entonces tenemos que los grados de libertad nuestros grados de libertad, por ejemplo, de A, en este caso que va a ser el primer valor que vamos a buscar, es 2, y los de nuestro error son 9. Entonces tenemos que buscarlos aquí, donde primero va a ser 2, y después son 9, que son los que están aquí, que son los grados de libertad de nuestro error. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer lo que está aquí en interacción, y nuestro valor es de 4.256. Bueno, lo voy a escribir aquí y pues de igual manera, para calcular el siguiente, nuestro grado de libertad va a ser el mismo.
va a ser el mismo, porque si se dan cuenta, el valor de B va a ser 2 y los grados de libertad son 9, entonces vamos a poner el mismo valor. Y posteriormente vamos a hacer el de la interacción, donde dijimos que los grados de libertad se iban a multiplicar. 2 por 2 son 4 y vamos a hacerlo con la búsqueda en la tabla, pero de 4. Lo voy a poner acá porque no encuentro. Y pues serían los mismos grados de libertad. Y nuestro valor sería de 3.633. Entonces es lo que vamos a colocar en la parte de acá. Digo, 3 puntos. Y bueno, de esta manera se calcula la función crítica, lo cual nos va a ayudar a determinar si nuestras hipótesis son aceptadas o son rechazadas. De cualquiera de las dos formas te va a dar el mismo resultado para ya sea aceptar tu función o rechazarla. En este caso, para la parte de la función crítica, se utiliza la gráfica de la distribución, donde, por ejemplo, aquí les colocamos el 4.256, que es nuestro valor que va a determinar en dónde se encuentra nuestro experimento. La zona de rechazo es la parte de la derecha y nuestra zona de aceptación es la zona de la izquierda. Entonces, pues, pues se analiza y se identifica de acuerdo a, en este caso, se va a evaluar de izquierda a derecha y pues nuestro valor se encuentra dentro de la zona de aceptación, por lo tanto se va a aceptar, pero de igual forma se puede identificar con la función con una toma de decisión. En este caso lo vamos a hacer para lo que es el valor de P. Vamos a empezar con la decisión. Y así. Nuestro valor P es mayor a nuestro alfa es mayor o igual, perdón. Es mayor o igual a nuestro alfa. El valor es verdadero y lo contrario se rechaza. Y se jala porque va a fijar el alfa. Y con esto tenemos nuestras decisiones. Se va a continuar con lo siguiente. Aquí hacemos un diagrama de Pareto solamente para identificar nuestros efectos, donde podemos identificar que el efecto B es el que está más... Bueno, aquí está mal descrito, pero identificamos que B
va a ser el que más se extiende y el que menos se va a extender es nuestra interacción, pero de igual manera se siguen aceptando nuestras hipótesis. En este caso, quiere decir que ninguna de que tanto las interacciones, los efectos de A, B y nuestras interacciones no afectan a nuestro proceso en el experimento, o sea que sí se pueden seguir haciendo los cambios dentro de nuestro experimento y esto no va a afectar a nuestro producto, que sería la salsa, en el caso de la pasteurización. Pero de igual manera, para esto tenemos que evaluar si, como ayer les mencionaba, en este tipo de diseños factoriales se realiza lo que es el desglose de la ANOVA. ¿Para qué? Para verificar no solamente en este caso lo que es la interacción de A y B, sino esas interacciones, pero de forma lineal y de forma cuadrática, para lo que vamos a realizar el desglose de la ANOVA. Primeramente ya tenemos aquí los datos que nos mostraba el ejercicio, ya que se van a ocupar de nuevo, así como la tabla de la suma de las interacciones de nuestras réplicas, que pues vienen siendo las mismas de antes. Igual nuestra n, que va a ser el número de réplicas, y pues lo primero que vamos a hacer es calcular nuestro contraste de A lineal y el contraste de B lineal, porque estos nos van a, así como los cuadráticos, ya que estos nos van a ayudar a determinar las sumas de los cuadrados de nuestro ANOVA desglosado. Entonces, primero vamos a realizar el cálculo del contraste, que de acuerdo a la fórmula nos dice que es Y3. Este es Y3, aquí abajito tienen los nombres para que puedan identificarlo. Sería menos Y2, que es este. Cerramos paréntesis y aquí se va a sumar. Abrimos paréntesis y sería Y2 menos Y y nos da un valor de 5. Ahora vamos a sacar la suma de cuadrados, que va a ser la parte de nuestro... Si se dan cuenta, aquí mismo vamos a ir calculando la suma de los cuadrados lineales o cuadráticos. En este caso, para hacerlo más rápido, sacamos el contraste y sacamos la parte divisora de nuestra función para la suma de cuadrados, que sería n, que es 2, por la suma de cuadrados. Y en este caso, para identificar, va a ser la suma de cuadrados de nuestras interacciones. En este caso tenemos la tabla de los coeficientes. Anteriormente ya se les explicó en las otras exposiciones cómo se calcula cada uno de estos coeficientes. Viene siendo lo mismo. En este caso, primero las vamos a utilizar de esta forma para sacar lo que es la parte de la división. Y nos da un resultado de 12. Después de eso lo vamos a dividir y ya tenemos, se divide pero se pone al cuadrado nuestro contraste de acuerdo a la fórmula y nos da un valor de 2.08. En este caso igual ya vamos a calcular lo que es el contraste de A cuadrada, que está en la parte derecha, que sería Y3, abrimos paréntesis primero, menos Y2. Es la misma fórmula, lo único que va a cambiar es el signo que va a multiplicar cada uno de los, en este caso de los factores, que serían tipo binomio. Después sería Y2 igualmente, menos Y1. Y nos da un valor de menos 4. Y para calcular de igual manera la parte del divisor, sería 2, que es nuestra n, por la suma de cuadrados. ¿Qué es esta? Y nos da un valor de 36. Y este igual se va a poner al cuadrado. Sería nuestro contraste al cuadrado. Entre
nuestras réplicas por la suma de cuadrados. Y nos da un valor de 0.44. Ahora vamos con el contraste de B. Aquí cabe recalcar que las fórmulas se van a aplicar tanto para A como para B. Lo único que van a cambiar son la parte de los coeficientes de los contrastes que están en la parte de aquí abajo, que serían estos. Ahora se utilizarían estos. No, ahorita no. Sí, gracias. Aquí serían ahora las de la columna de B. Primero calculamos lo que es para A y ahora para B. Entonces sería Y3 menos Y2 menos, abrimos paréntesis nuevamente, Y2 menos Y1. Y nos da un valor de 16.5 y volvemos a sacar también los cuadrados, que sería nuestra n por la suma de cuadrados, que sería dl, y nos da un valor de 12. Ahora sería este al cuadrado, nuestro contraste entre y nos da un valor de 22.69. Ahora bien, calculamos el contraste, que vienen siendo de nuevo los datos que están en la parte de B, que sería, abrimos paréntesis, Y3 menos Y2 menos Y2 menos Y1. Y nos da un valor de 5. En esta parte vamos a corregir porque la suma no está bien. Vamos a calcular nuevamente. Al fijarla, al hacer la referencia, tuvimos un error. Entonces, para que le corrijan, por favor, en esta sería 68. En lugar de 58, tenía la misma calidad de la parte de arriba. Vamos ahí para que se corrijan el 2.5. Y ahora sí, calculamos nuevamente nuestra parte de la división, que sería n por nuevamente la suma de cuadrados. Nos da 36. Sería este al cuadrado. 3. Y se dan cuenta, las partes que ya tenemos como de color rosita y azul son las sumas de cuadrados de nuestro ANOVA. Entonces las vamos a pasar una vez a la parte de acá. DL 0.52 y esta cuadrada de 0.17. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados de nuestras interacciones. Para ello también es necesario, este sí está un poco más largo el proceso. Y bueno, aquí ya se los marcamos en unos colores de amarillo y azul, morado y verde. ¿Por qué? Bueno, estos datos son los mismos datos de nuestras sumas de las interacciones, que vienen siendo estos. Si se dan cuenta, ya tienen la referencia ahí. Para realizar el cálculo de aquí, se tiene que hacer nuestro total, que vienen siendo los datos de aquí, por la columna de la interacción, que sería en este caso AN por BN, que sería el efecto lineal de nuestros factores. Entonces, para
Todos sabemos que si multiplicamos un número por 0 nos va a dar 0, entonces para hacerlo un poco más rápido, nada más lo vamos a hacer en la parte de los colores que están sombreados. Sería este. Por este. Más sería este por este, más este por este. Y aquí nos da un valor y ahora vamos a sacar, aquí también se va a utilizar n, y por eso ya la tenemos que marcar. Sería 2 por la suma de cuadrados, que van a ser estos mismos. Voy a mover este figura un momento, porque no... Sería que de acuerdo a la fórmula sería la suma de cuadrados de AL, sería la suma que calculamos anteriormente por n, por la suma de cuadrados de C a la 2. En este caso, en esta parte de aquí sería. Vamos a verificar este dato, pero mientras lo verifico acá, vamos a calcular los otros, porque sí está un poco más largo. Entonces sería de nuevo el valor de 17 por ALB cuadrada más por más y aquí igual vamos a calcular, sería n por la suma de cuadrados de nuestros coeficientes.
Y aquí va a ser este entre este, nos da un valor de 0.33. A ver, nos falta ponerlo al cuadrado. Un valor de 2.67. Sí, en este no lo habíamos puesto al cuadrado, pero corrígeme porque lo pongo al cuadrado de acuerdo a la forma. Y pues vamos a calcular los de acá. Sería el 17 por la interacción de a al cuadrado más bl y por bl más por este. Nos daría un valor de 3 y ahora calculamos la suma de cuadrados. Y aquí sacamos este entre 24, que sería el cuadrado, y nos da un valor de 0.38. Y ahora vamos a calcular el último. Sería este. Este sí se va a hacer la multiplicación de todos. Nuestros totales por nuestros coeficientes. Y aquí se saca de nuevo la suma de cuadrados. Y aquí va a ser este al cuadrado entre 72 y nos da 0.01. Y estos datos de azul son los que van a ir en la parte de aquí. Sería esto. Y para calcular el error y el total se utilizan las mismas fórmulas. Obviamente vamos a contemplar la parte de aquí. Entonces, para nuestro total sería la suma de nuestro y, sería estos datos cuadrado menos nuestro FC, que también se colocó aquí para ya ser un poco más práctico. Y el error sería el total menos cada uno de los datos anteriores.
Disculpen, compañeros, ¿podrían mostrar de nuevo su fórmula del error? Sí, permítanos, que y estamos verificando. Porque no debe dar otra. Ahorita la vuelvo a poner. Permítanme un segundo. Sí, está bien. Sería de esta forma. Sería el total menos cada una de los efectos, ya sea lineal y cuadrático, así como las interacciones de los mismos. Ah, sí, es que parece que no había seleccionado uno yo. Gracias. Sí les da 59.62. Sí, ahorita sí. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es el cálculo de los grados de libertad. En este caso, en el ANOVA desglosado, para los 8 efectos que se calcularon, se utiliza un grado de libertad. Les vamos a colocar uno. Y solamente para lo que es el error y el total va a cambiar, ya que va a ser 3 al cuadrado por n, nuestra n2, menos 1. Y nos da 9. En este caso nos van a dar los mismos grados de libertad que teníamos anteriormente, los de nuestro ANOVA general. Si se dan cuenta, tanto el error como el total van a seguir siendo los mismos, porque siguen siendo los mismos valores, solamente porque estamos desglosando los efectos lineales y cuadráticos. Por lo tanto, ¿qué va a ser? 2 por 3 a la 2. Y nos da 17, que viene siendo lo mismo de antes. Vamos a calcular los cuadrados medios, que sería nuestra suma de cuadrados entre nuestros grados de libertad. Y se calcula hasta el error. Ahora vamos a calcular lo que es F0, que es el cuadrado medio entre el error. Y lo vamos a fijar con F4. Podemos agregar más 0 porque no se ve. Y vamos a sacar de nuevo nuestro valor P. En este caso ya no vamos a utilizar la tabla, solamente vamos a... La forma que nos marca Excel va a ser F0, coma, y grado de libertad, coma, y grado de libertad del error. Fijamos el grado de libertad del error. De nuevo sacamos lo que es la evaluación, que va a ser la toma de decisión. Aquí nuestro valor P
es mayor o igual a nuestro alfa. Alfa va a ser 0.05, ya que como lo mencionó mi compañero, el ejercicio no lo marca, entonces por ende se toma este. Y aquí se va a poner, se acepta H0. Y pues como se puede observar, nuevamente se van a aceptar todas las interacciones, ya aún con el ANOVA desglosado. Cada una de las interacciones, ya sea de forma lineal o cuadrática, no va a afectar a nuestro proceso de cristalización en el caso de la velocidad y de la temperatura, para lo que es la rapidez de ampliación que va a tener este. También se hace una comprobación de los contrastes lineales y cuadráticos. Esto es solamente para ver si realmente se hizo bien nuestro ejercicio. Esto lo pueden realizar ustedes para pasar a lo que son las gráficas y la interpretación. Realmente no es muy difícil, solamente sería AL más A cuadrada, te tiene que dar el mismo valor que tenemos en nuestra ANOVA general. Y también se realiza un diagrama de Pareto donde se observa que el grado más sería BL, que el valor que se extiende más es BL, de acuerdo a los porcentajes, y la interacción de la velocidad y la temperatura son los más pequeños, y por lo que son los que menos se extienden. Solo que ya queda un minuto, las gráficas se las terminamos de explicar el día lunes y la interpretación, que realmente ya es lo de final. Excelente, chicos. Sí, tendremos más bien que continuar el día lunes, ¿no? Les agradezco por ahí también, nada más para aclarar. No sé si alcanzaron a ver en el chat del equipo de Colón, ¿no? Pero varios de sus archivos, hablando del equipo de Colón del 2K no replicado, muchos de sus archivos no están dañados, no los pude abrir. Entonces, por favor, reenvíenme ese material de su exposición, porque sí, no puedo culminar su calificación por lo mismo, ¿no? Verifiquen que no estén dañados, que se pueda abrir, por favor, ¿sí? Y también nada más una nota aclaratoria sobre los ejercicios que cada quien va a desarrollar enfocados a su producto y de acuerdo a las temáticas de los otros equipos de expositores, ustedes tienen que realizar sus propias plantillas, ¿sí? Nada más para aclarar, ¿no? Y bueno, chicos, sería todo. Cuídense mucho, feliz fin de semana, descansen, duerman, diviértanse. Nos escuchamos el lunes. Bye, bye. Hasta luego, Dije, gracias. Gracias a ustedes. Bye. nuestra. Adiós. Gracias.